agricultura genética que la historia. Entonces, por lo menos ahí hablaríamos de dos métodos. Uno aplica métodos experimentales y el otro aplica lo que llamamos métodos ex post facto. ¿Qué quiere decir ex post facto? Algo que ya ocurrió. El suceso histórico ya ocurrió. Ya no hay manera de repetirlo. Cuando Colón llegó a América hace más de 500 años, eso ya ocurrió. Eso ya no hay manera de repetirlo. Pero sí hay métodos de investigación histórica que nos permiten estudiar ese acontecimiento pasado. Eso es un acontecimiento ex post facto, es decir, ya ocurrió. Ya no hay manera de volverlo a reproducir, como sí ocurre en la biología genética de las plantas. Pero en el caso de la historia no se puede. Entonces ahí ya tenemos, por ejemplo, dos métodos diferentes. Entonces hay muchos métodos. Entonces hay una rama del conocimiento, hay una rama de la ciencia que se llama metodología, que es la que se encarga del estudio de los métodos de investigación científica. Porque hay distintos métodos. En pedagogía, por ejemplo, nosotros, por lo general, la pedagogía como ciencia es una ciencia conceptual, no es una ciencia experimental, pero sí se pueden hacer experimentos educativos o experimentos pedagógicos, pero evidentemente para ver resultados tienen que ser a largo plazo o a muy largo plazo. Porque recuerde que la pedagogía o la ciencia de la educación trabaja con personas, trabaja con conductas de personas y por lo tanto nosotros no podemos decir que vamos a modificar una conducta con un solo experimento. Eso tendrá que ocurrir mucho tiempo para poder ver si en realidad se ha generado un cambio o una modificación en las formas de aprendizaje, en los estilos de aprendizaje, en los niveles de aprendizaje. Entonces, vuelvo a repetir, la metodología tiene que ver con el estudio de los métodos de investigación científica. Entonces, la pedagogía es una ciencia, vuelvo a repetir, al igual que las ciencias de la educación, que no es experimental. No porque no se puedan hacer experimentos, sino porque la observación de los resultados del experimento tendrían que ocurrir a muy largo plazo y en condiciones muy controladas. Y es difícil controlar un hecho social o una relación social. De ahí que la investigación experimental se ubique más en el terreno de las ciencias naturales, donde sí resulta más factible experimentar y controlar el hecho. ¿Nos comprendemos hasta ahí? Sí, por ejemplo, en el caso de nosotros, nos vamos a enfocar en el método que más nos convenga, ¿va? Así es. Tú vas a tratar de ver un método que más te convenga. El tema nuevamente, y por eso les hablaba del nombre de la clase, que en realidad ustedes en la clase no es que estudien tantos métodos, porque la preocupación de la clase es más que ustedes tengan la capacidad de elaborar un diseño de investigación. Entonces ese diseño de investigación más o menos define una estructura de método. Entonces se ahonda o se profundiza más en eso que en estudiar una diversidad de métodos, ¿verdad? Vuelvo a repetir, porque el enfoque de la clase, aunque se llama metodología de la investigación, no es que tú aquí vas a estudiar varios métodos, no, se va a profundizar más en aquellos que ustedes requieran en la práctica, pero la clase se centra más en la capacidad que debe de adquirir el estudiante para elaborar un diseño de investigación, en donde una de las partes del diseño de investigación es el método de investigación, una de las partes.
¿Comprendido hasta ahí? Entonces, Sí, de manera global, se habla de métodos científicos experimentales y métodos científicos no experimentales. Experimentales porque, como dice la palabra, se puede experimentar y controlar el hecho que se está estudiando. Por ejemplo, eso ocurre mucho en la biología, en la química, en la física, en la genética, pero no ocurre tanto en el terreno de las ciencias sociales. Y dentro de las ciencias sociales hay algunas que son actuales, como la sociología, pero hay otras que son históricas, como la historia. La sociología estudia hechos presentes, pero la historia estudia hechos pasados. Entonces, aunque ambas son ciencias sociales, no utilizan los mismos métodos, porque la sociología puede ser más de hechos actuales, mientras que la historia es más de hechos pasados. Entonces, tenemos una diversidad de métodos de investigación. Bueno, entonces, metodología sería el concepto global, el concepto general, la ciencia que estudia la aplicación de métodos y estudia los métodos. El método son las etapas o fases que se siguen o que se aplican de manera lógica para alcanzar un determinado fin. Entonces, en el caso nuestro método arranca con lo que llamamos una lectura o una observación de la realidad. Vamos a ver, Reinaldo. Cuando un niño necesita leer o se le está enseñando el proceso de lectoescritura, ¿qué es lo primero que le enseñamos? Conocer las letras del abecedario y el sonido de cada una de ellas. Ajá. Entonces lo mismo ocurre con nosotros. Cuando nosotros queremos leer la realidad, vamos a hacer la semejanza como cuando un niño quiere leer el libro de Coquito. El niño no puede leer el libro de Coquito si no maneja la lectoescritura. Nosotros no podemos leer la realidad si no manejamos conceptos científicos que nos permitan leer la realidad. En el caso del niño, tú dices, ese procedimiento arranca con que el niño primero va a identificar letras, ya sean vocales o sílabas, vocales o consonantes, con las cuales posteriormente va a formar sílabas, con las cuales posteriormente va a formar palabras, y luego va a ser capaz de identificar esa palabra escrita en el texto. Y esa palabra escrita, para él va a tener un significado, y él entonces va a comprender qué es lo que está escrito en el texto. Lo mismo ocurre con nosotros cuando nosotros queremos leer la realidad. Necesitamos tener sílabas, palabras, conceptos que nos permitan leer la realidad. Si nosotros no tenemos eso, no la podemos leer. Era un poquito lo que yo les decía ayer. Yo a ustedes los puedo leer diciendo concepto, estudiante. Pero también puedo decir Sandra, nombre personal. Pero también puedo decir mujeres que estudian pedagogía. También puedo decir mujeres trabajadoras que estudian pedagogía. También puedo decir hombres trabajadores que estudian pedagogía. Es decir, los conceptos que yo estoy utilizando me permiten diferentes tipos de lectura de la realidad. Porque quiere decir que yo estoy leyendo esa realidad de manera distinta. Si utilizo el concepto personal, Sandra, si utilizo el concepto estudiante, si utilizo el concepto mujer, si utilizo el concepto trabajador. Entonces, se supone que ustedes a estas alturas de su proceso formativo manejan una serie de conceptos
Y esos conceptos son los que le permite ese proceso de acercamiento de lectura a la realidad. Conceptos científicos, ¿verdad? No conceptos a nivel de sentido común. Por ejemplo, a nivel de sentido común, la persona puede decir, no, es que el niño se fue de la escuela. Pero a nivel del lenguaje administrativo pedagógico, ¿cómo decimos cuando un niño se va de la escuela? ¿Cuál es el concepto? Traslado. Digamos que no se va de la escuela en el sentido de que se va para otra, sino que se fue del sistema educativo. El niño desertó. Deserción. Deserto. Entonces tú tienes que manejar el concepto de deserción. Entonces cuando tú dices, en tal escuela hay un proceso de deserción, todos conceptualmente tenemos que entender que deserción implica aquel niño que abandona el sistema escolar. Ese es el concepto con el cual tú estás denominando el hecho de que el niño abandone el sistema educativo. Y es el que está reconocido por la ciencia, deserción escolar. ¿Comprendido eso? Sí, Lick. Bueno, entonces, en la aplicación del método, lo primero es tener conceptos. Sin conceptos no podemos leer la realidad. Esa es la gran diferencia entre nosotros, los profesionales, y las personas que no van a la educación. La persona que no va a la educación lee la realidad desde el sentido común o lee la realidad desde la perspectiva mítico-religiosa. Pero nosotros tenemos que leer la realidad desde perspectivas científicas. Para eso es que el Estado o la sociedad hondureña nos financia un proceso educativo, para que nosotros tengamos otro tipo de lecturas diferentes sobre la realidad. Producto de nuestra base cognitiva. ¿Comprendido hasta ahí? Sí, licenciado. Entonces se supone que tú ya cursaste pedagogía general, que ya cursaste teorías y sistemas educativos. Se supone que ya tú tienes un bagaje conceptual con el cual ahora tú eres capaz de identificar y leer esa realidad, y en esa realidad identificar situaciones problemas, planteamientos del problema y preguntas problemas. Entonces tú no vas a decir como la señora que va a decir, no, es que mi cipote ya no pudo seguir en la escuela, entonces se salió. Tú vas a decir, no, es que los niños desertan de la escuela, abandonan el sistema educativo. Y ese no es un problema de Juan o de Pedro, es un problema de la niñez hondureña. Y la deserción no simplemente es el hecho de abandonar la escuela, sino que la deserción sobre todo genera consecuencias sobre la vida futura de este niño. Porque en la medida en que este niño se aleje del sistema escolar, sus posibilidades de desarrollo en el futuro son menores. Su posibilidad de conseguir empleo va a ser menor, o va a conseguir un empleo de baja remuneración, que lógicamente va a hacer que él repita el ciclo de pobreza de sus padres, porque al no tener acceso a una mejor educación, no va a tener acceso a un mejor empleo. Si no tiene acceso a un mejor empleo, no tiene acceso a un mejor nivel de ingreso. Si no tiene ingreso, no puede combatir la pobreza. Por lo tanto, la deserción contribuye a la pobreza en términos de ciclos generacionales. ¿Comprendiste todo lo que entendiste? Un simple concepto te permite leer la realidad de manera más fluida o corrida, porque tú tienes mayor cantidad de elementos comprensivos que ese concepto te permite. ¿Comprendimos hasta ahí? Sí, Lick. Sí, pero ese sí me suena así casi como de condena.
Es que No nadie es un sí de alegría, contesta. sí, sí, entonces sí, vamos a entrarle a esto. Ajá, Lick, sí, te escucho. entonces le voy a dar lo que yo entiendo, a ver si la verdad comprendí de verdad. Entonces la metodología es la ciencia que estudia los métodos, ¿verdad? Sí es. Ok, a través de eso, el estudio de los métodos, a través de ciertos procesos o de diversas formas de conocimiento, por así decirlo. Entonces, por eso es que es considerada como el camino para obtener el fin. Así lo entendí yo, no sé si estoy equivocada. Sí. Y la metodología es una ciencia que estudia métodos. Nosotros, aunque la clase se llama Metodología de la Investigación Educativa, no estudiamos métodos. Nosotros básicamente nos concentramos en un método. Para que me miren, en uno. En dos, quizás como máximo. ¿Por qué? Porque estudiar un método conlleva todo un estudio, mientras que la clase tiene por finalidad que ustedes aprendan a elaborar diseños de investigación científica. Y una parte del diseño es el método. Pero, por ejemplo, yo no te voy a explicar aquí qué es un método experimental. ¿Por qué? Porque posiblemente tú no hagas una investigación experimental. Yo no te voy a enseñar aquí un método de investigación histórica, porque posiblemente tú no formules una investigación de carácter histórico. No es que no puedas, pero posiblemente no ocurra. Entonces yo me voy a dedicar a estudiarles o a explicarles los métodos que un poco ustedes escojan para hacer su investigación. ¿Comprendido hasta ahí? Sí, usted había mencionado que para, no sé si decir realizar, no sé la palabra en específico, pero para aplicar nuestro método se arranca con la lectura que nosotros tengamos de la realidad, ¿verdad? Así es. Ok. ¿Por qué necesitamos leer la realidad? Porque en esa realidad necesitamos identificar lo que llamamos una situación problema. Porque en base a la realidad vamos a realizar nuestra investigación. Así es. Así es, justamente. Estás totalmente en lo correcto. Entonces, el primer paso de nuestro método sería leer la realidad e identificar en esa realidad una situación problema. Algo que a nosotros nos llame la atención. Algo que nosotros queremos conocer, que nosotros queremos explicar. ¿Por qué ocurre eso? Lógicamente, en el terreno de la pedagogía, en el terreno de la educación. Porque a uno se le ocurren muchas cosas, pero muchas de ellas no caen en el terreno de la pedagogía o en el terreno de la educación. Por ejemplo, yo me preguntaría, bueno, ¿por qué en San Pedro Sula la infraestructura urbana le da prevalencia o le da preferencia a los carros y no a las personas? ¿Cómo lo observo en la realidad? Cada vez hay menos aceras para los peatones y cada vez más las aceras están invadidas por los vehículos o utilizadas como zonas de estacionamiento. Entonces yo diría, bueno, ese es un problema de educación vial o ese es un problema de diseño urbano o ese es un problema de convivencia ciudadana. Entonces vas tú ahí como tratando de identificar por dónde te vas a ir para efectos de abordar tu tema de investigación. Pero ¿dónde identifico el problema? En la realidad de San Pedro Sula. ¿Qué observo? Que las calles o las aceras están ocupadas por vehículos
¿Qué observo? Que los peatones no tienen por dónde transitar. ¿Qué observo? Que es una ciudad que no tiene ciclovías, por lo tanto no hay preferencia para que la gente se transporte o a pie o en bicicleta. ¿Qué observo? Que buena parte de la infraestructura se centra más en construir puentes y pasos a desnivel para el tránsito de carros. Entonces, tienes que leer esa realidad. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer, leer la realidad para poder identificar qué me llama la atención como situación problema. Primero comenzamos con una situación problema, algo más general. Y de la situación problema paso a formular el problema. Entonces comienzo con una situación muy general, muy global. Después voy reduciendo poco a poco y voy pasando a lo que llamamos formulación del problema. ¿Nos comprendemos hasta ahí? ¿Puedes repetir eso último? Se trabó mi internet. Bueno, que decíamos que partimos de una situación un poquito más general que llamamos situación problema. Vaya, por ejemplo, con ustedes. Yo diría, bueno, como situación problema, la comunicación con los estudiantes resulta un problema. Se les envía correos antes de iniciar la clase, se les envía correos a sus correos personales, se les envía avisos a través de la plataforma universitaria y no hay comunicación en el sentido de que no hay respuesta del otro lado. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué tenemos problemas de interacción comunicativa entre docentes y estudiantes? ¿Y cómo eso nos afecta? Ahí estoy hablando de una situación general. Pero luego puede entrar ya una situación más específica. ¿Cuántos de estos estudiantes tienen internet? Y que por lo tanto puedan acceder al correo, ya sea a través del correo personal o a través del acceso a la plataforma de la universidad. ¿Cuántos de estos estudiantes tienen computadora o teléfono que les permita generar esta comunicación? Ahí lo pondría un problema más tecnológico, pero también pudiera decir, ¿cuál es el nivel de interés que tienen los estudiantes por entrar en comunicación? ¿Miran los correos? ¿Tienen computadora? O pudiera decir, bueno, ¿cómo modifico la conducta de los estudiantes en el sentido de que ellos están acostumbrados a una comunicación que es una fecha para subir una tarea? Y ahora se les pide una comunicación que es más activa, más interactiva, más cotidiana. Entonces yo ahí voy como perfilando, es decir, voy tratando de centrar hacia dónde me voy a dirigir cuando vaya a formular mi problema de investigación. ¿Comprendido hasta ahí, jóvenes? Sí, Lick. Bueno, como mañana es la última hora de clase de este periodo, porque luego ustedes se van a las vacaciones, vamos a suspender un poquito la idea del método y vamos a hablar mañana únicamente de situación-problema, planteamiento del problema y pregunta-problema, porque es lo que ustedes tienen que resolver en estos 10 días de vacaciones. ¿Qué es una situación-problema? ¿Qué es un planteamiento del problema? ¿Y qué es una pregunta-problema? Y después vamos a volver a tomar la lectura de los métodos, que son métodos de investigación-acción, método de investigación histórica, método dialéctico. Entonces nos vamos a quedar mañana, vamos a suspender y mañana nos vamos a concentrar en el tema de la aplicación del método, que tiene que ver con identificaciones de situaciones problemas, planteamientos del problema y preguntas problemas. ¿Por qué? Porque esa es la urgencia para que ustedes se vayan con esa herramienta en vacaciones y puedan trabajar su tema de investigación. ¿Comprendido hasta aquí? Sí, licenciado. Me preocupa hoy, lo siento más callados, más
En vez de estar alegres porque se van de vacaciones, en vez de estar alegres porque mañana entregan la tarea y ya se acaba esa parte, en vez de estar motivados o estimulados, los siento hoy apocados. ¿Qué les pasa? Es que esas no son vacaciones, Lick, con tareas no son vacaciones. Exacto. Bueno, no es tarea, es una cosa más para Las conversarla, para fechas se pensarla. corren, pero nosotros debemos trabajarlas en las supuestas vacaciones. Sí, Lick. Bueno, entonces son las 5:45, dejo aquí la clase y nos vemos mañana para conversar esas tres cosas de manera puntual. ¿Qué es una situación problema? ¿Qué es un planteamiento del problema? ¿Y qué es una pregunta problema? Está bien, licenciado. Bueno. Buenas noches. Lick, preguntas sobre Gracias, Lick. las tareas de Escucho. mañana. ¿Cómo? Preguntas sobre la tarea de mañana. ¿Hasta qué hora tenemos para entregarlas? No, pues mañana, en términos físicos, el día se acaba a las 12 de la noche. Ah, ok. Una pregunta, ayer conversando con Fergie me dice que ellas han grabado clases. Hay algunos estudiantes que piden que yo grabe las clases, yo no sé cómo hacerlo. Por un lado, si me ayudan, pues magnífico, y por el otro lado, si ustedes lo han hecho y lo pueden subir a la página de la clase, a la Google Drive, sería bueno porque eso les facilitaría a aquellos compañeros que por X cantidad de razones no pueden entrar y que tienen todo el derecho o las limitaciones para hacerlo, para que puedan tener también una explicación que pues en alguna medida los apoya para generar una mejor comprensión. Yo lo voy a hacer por la noche, Lick. Bueno. Voy a subir todos los enlaces y se los voy a hacer llegar a la plataforma. Magnífico. Del Drive. Bueno, magnífico. Gracias, Fergie. Bueno, gracias, que estén bien. Chao. Vaya, licenciado. Bye. Bye, bye. Gracias, Lick. Gracias. Buenas tardes, gracias.